Bueno, mi nombre es Ezequiel Díaz, y vine aquí a Australia hace 6 años, en septiembre del 2017. Y vine aquí básicamente al principio para estudiar inglés. Esa era la meta principal, estudiar inglés y luego ya volverme, porque bueno, yo en su tiempo hice pedagogía y luego hice primaria. Entonces, bueno, mi idea era, me preparo inglés bien y luego vuelvo y hago alguna oposición y tal. Eso fue el primer pensamiento. Claro, yo llego aquí con un nivel de inglés que yo pensaba que era bueno. A ver, academias, el instituto, lo que uno estudia en España, ¿no? Y cuando llegas aquí te das un golpe de realidad. Entonces, el primer año yo contraté con Olga, con LAE, y ella me ayudó un montón. Ella fue la que realmente me ayudó a dar el paso aquí. Y cuando llego, claro, yo llego a una escuela de inglés y empiezo a estudiar 5 días a la semana a 5 horas. Y aun con eso, al año, yo tenía visa de 1 año y 3 meses. Al año me doy cuenta que bueno, que sí, que había mejorado mi nivel de inglés, pero que había llegado a tener un nivel de intermedio alto, ¿vale? Y entendía lo que me decían, pero no era capaz de tener una conversación bien con alguien de aquí. Y si ya le metíamos un poco a hablar con alguien de aquí, puro de Australia, no me enteraba, ¿vale? Entonces, claro, me costaba un montón, tuve un montón de anécdotas y de errores, pero bueno, básicamente eso, me di cuenta que mi inglés no era bueno. Entonces vuelvo a contactar con Olga y le digo, quiero ampliar 1 año más. Entonces amplié otro año más de inglés, y ahí ya en el segundo año ya sí un poco, la verdad que le puse mucho empeño y ya empecé a subir, y ya llegué a hacer el FCE, que es el Cambridge, el First, y luego empecé a estudiar el Advanced, y todo eso a la misma vez iba trabajando. Entonces, claro, ahí ya nos plantamos casi a final del 2019, ¿vale? Y ya mi nivel de inglés más o menos era bueno. Y ahí consigo un trabajo. Bueno, yo trabajé en LAE, también en Sydney. Yo trabajé por Olga también. Olga también me comentó eso. Apliqué y empecé a trabajar con ellos. Y estuve trabajando de administrativo en la oficina de aquí de Sydney por 9 meses, 9, 10 meses. Y luego, bueno, estudiando inglés y tal, y luego en la escuela que yo trabajaba, o sea, que estudiaba, que era International House, en el puesto de la recepción se iba un chico que era español. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Claro, yo me llevaba muy bien con la gente, imagínate, llevaba 2 años estudiando en la escuela, conocía a todo el mundo, conocía a los profesores, conocía a todo el mundo. Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? Tal. No, pues te preparas prepárate el currículum y tal y lo mandas. Claro, yo en esa época me estaba preparando el Advance. Hice una cover letter, hice el currículum súper profesional, total, lo hice y me cogieron. Y empecé a trabajar ahí. Ahí ya, cuando ya empecé a trabajar en la escuela, claro, ya ahí cambió todo un poco, porque ya tenía un sueldo más o menos acorde con las horas que te dejaban trabajar aquí, pero ya era un sueldo que por lo menos me permitía ahorrar un poco y ver las cosas diferentes, ¿no? Entonces ahí, claro, ahí ya decido, bueno, me quedo un poquito más. Claro, como estaba en esa misma escuela y ya estaba aquí, pues ya digo, bueno, voy a ampliar solo 4 o 5 meses más para prepararme bien el Advance. Y eso hice, me preparo eso y luego hice el examen y tal. Y claro, ahí ya estamos hablando que entre una cosa y otra llega el COVID. Claro. Y ahí es donde, claro, llega el COVID y me veo en la tesitura de, bueno, vuelvo, me quedo, ¿qué hago? Te digo, estaba trabajando en un sitio, las condiciones que nos ponían eran, bueno, os vamos a mandar a casa, pero podéis trabajar desde casa. Se va a reducir un poco la jornada, pero bueno, vaya a seguir cobrando. Y bueno, a ver, no era lo peor, porque claro, estás trabajando en la casa, pues te ahorras el transporte, te ahorras el tema de la comida, el café que te tomas fuera, o sea, y ahí se unió que claro, mi visa ya estaba terminando. Entonces, claro, dije, bueno, yo en realidad me quiero quedar un poquito más porque ahora estoy bien. Y empecé a hablar con el que era mi jefe en la otra empresa y le dije, mira, yo en realidad, yo he hecho educación y tal, pero yo siempre he tenido la cosa de, y más cuando ya estás trabajando en una empresa y ves cómo se mueve todo aquí en Australia, dije, yo siempre he tenido la cosa de, me gustaría saber un poquito más de business, ¿no? De cómo se mueve la cosa, cómo es el marketing, veía los marketers en la escuela, veía a la gente cómo trabajaba. Y entonces él me dice, mira, pues yo sinceramente, si tú quieres aprender algo así, haz un MBA, un MBA.
Y ahí fue cuando dije, bueno, a ver, pero claro, un máster, ahí es cuando te echa un poco la mano a la cabeza. Estamos hablando de un máster en una universidad en Australia, en inglés, que no es lo mismo estudiar inglés que estudiar algo en inglés. Porque claro, es un campo, primero, muy específico que yo no me gustaba y me llamaba la atención, pero no tenía experiencia. O sea, no es lo mismo que tú estudias la carrera del ADE y luego te metas a hacer el MBA, porque te puede sonar todo. Entonces era un poco como a ciegas, ¿no? Y realmente, bueno, dije, mira, se unía a lo que te digo, terminaba la visa, el COVID y tal, y al final decidí, digo, mira, venga, lo voy a intentar. Y ahí fue cuando me empecé a mirar universidades y bueno, siendo franco, siendo honesto, las 8 grandes que se llaman, que aquí se les llama las 8 grandes, que son las universidades más potentes de Australia. Obviamente los números ahí se iban mucho, porque te estoy hablando que bueno, más o menos tú tendrás también conocimiento de los números, pero los números son muy altos. O sea, estamos hablando que a lo mejor te puede costar 30.000 euros, 40.000 euros, 50.000 euros, fácil. Son 2 años de máster o 2 años, depende del máster, pero claro, yo primero que no tenía 50.000 euros ni 30.000, y segundo que es verdad que por ser de España, incluso por Latinoamérica, había ofertas, y bueno, ya te digo, como estaba con LAE también, pero por aquí, por Sydney, conseguí una oferta, digamos, para hacer el máster. Y al final, entre una cosa y otra, sinceramente, no llegó sí, creo que a lo mejor ha llegado a 30.000 o 20 y tantos mil en total, pero claro, la facilidad que me daban era que podía pagarlo por asignaturas. Entonces, tú por obligación en Australia, cuando haces un máster, te obligan a elegir, son 16 asignaturas por curso, o sea, por el máster son 8 por año, y te obligan a tomar 3-3-2 o 2-2-3, algo así, pero siempre tienes que tomar 3 tienes que tomar casi sí o sí, y en el último ya es cuando tomas las 2. Y ahí fue cuando, claro, te dicen, bueno, hacen números y tú dices, bueno, a ver, con lo que más o menos estoy cobrando, tengo algo ahorrado y son 3 asignaturas cada 3 meses, más o menos, a ver, te vuelvo a decir, con el COVID y tal, y no te puedo decir que estaba súper suelto de dinero, pero vi que era asequible y decidí hacerlo. Y la verdad que al principio, siendo muy sincero, el principio fue duro, muy duro. Muy duro, porque el tema académico aquí, comparándolo con España, yo creo que a lo mejor si comparamos un máster con España o una carrera en España, yo creo que a nivel teórico, yo creo que a lo mejor en España puede ser un poquito superior, en el tema de que a lo mejor el contenido que dan y el contenido es más amplio o más extenso, ¿vale? La cuestión es que aquí lo dan, no es malo, es bueno, pero lo hacen muy centrado al trabajo, lo hacen muy centrado en una práctica. El assessment es un case study y es con una empresa que a lo mejor en el caso del MBA es una empresa a lo mejor que existe de verdad, y eso. Entonces, claro, la cuestión era esa, que yo decidí, pues eso, de hacer el máster, lo que te decía, de que te da la posibilidad además de a lo mejor el CEO de la compañía, tal, si tu assessment es bueno o el de tu grupo, luego a lo mejor lo postean en LinkedIn. Y claro, son ese tipo de ventajas. También no te puedo comparar con si hablamos de un MBA haciéndolo en España, porque yo no lo he hecho en España, yo lo he hecho aquí. Entonces, no tengo la comparativa exacta. Recuerdo lo que yo he estudiado cuando he estudiado en España, y el contenido en general es más amplio, pero aquí es más, digamos, más específico. Entonces, y luego, bueno, luego también es cierto que te da mucha ayuda a la hora de conseguir trabajo. Conoces mucha gente que se mueve en los negocios. Entonces, todo ese tipo de cosas ayudan. Y bueno, ya para terminar, no contento con el MBA, cuando lo terminé, yo había promocionado en la empresa donde estaba, que era International House, en la escuela que te he dicho. Yo pasé de ser estudiante Student Services Officer, fui el Team Manager del equipo. Luego de ahí pasé a la parte de coordinación de los cursos VET de International House, y después de ahí abrieron un equipo dentro de la compañía que se llamaba Business Intelligence, que era parte del equipo de IT, y era algo que yo siempre he tenido como hobby la informática.
Y no se me daba mal, pero igual no había estudiado. Y claro, empecé a ayudar al departamento, empecé a hacer muchas cosas y me uní a ellos. Y claro, como me uní a ellos, ya dije, bueno, ahora aquí me siento un poco en desventaja. Y claro, en Torrance también, la universidad que hice, ahí busqué y la mayoría de las asignaturas que yo había tomado como electivas en el MBA eran de informática, eran de dar base de datos, era información de sistemas, cosas así que ya te digo, por hobby o por placer la elegí. Y luego me di cuenta que esas asignaturas pertenecían a otro máster. Claro, hice la cuenta, empecé a mirar y había hecho 4 asignaturas que pertenecían a ese máster y luego 4 de mi máster que eran electivas en el otro. Claro, mandé un email para que me dijeran en la acreditación los créditos que tenía y tal, y claro, me hicieron el resumen y había hecho 8 asignaturas de ese máster, de 16. Qué bien. Entonces, claro, me pusieron un poco en bandeja de decir, bueno, si haces 8 asignaturas más, tienes el segundo máster, que es el segundo máster que hice, Business Information Systems, que es más dedicado al negocio, pero relativo a la informática. Y me enrolé también ahí. Ya eso fue el año pasado, terminé en septiembre del año pasado, el MBA, y empecé, o sea, del año pasado, no, del anterior, y empecé directamente sin descanso el Information System y lo he terminado ahora en diciembre. Y ya soy libre. Ay, por fin, ya soy libre. Ese ha sido el resumen desde que llegué hasta ahora, ¿vale? En cuestiones de tanto trabajo como estudio.